Qué bueno que nos acompaña, es un gusto saber que a través de las diferentes redes sociales nos sigue, nos escribe, nos manda mensajes, también nos da sugerencias y que nos puede ver a través de YouTube. Un saludo para todos ustedes, está celebrando su cumpleaños, su aniversario, bueno, pues pásela muy bonito, haya una razón en la vida y nos vamos el día de hoy con emoción o estado de ánimo. Mario Rendón, coach de vida, emoción o estado de ánimo. ¿Cuál es la diferencia, Mario? Bienvenido. Y hay diferencias, gracias Vivi por la confianza. Mira, empecemos por definir emoción. Se cree o dependiendo del autor hay emociones primarias o básicas y las secundarias. Empecemos por ahí. Las primarias o las básicas, por así decirlo, tienen que ver con un tema evolutivo, tienen que ver con un tema de sobrevivencia. El cableado que tenemos todos los seres vivos actualmente es consecuencia de una evolución de miles de millones de años. A través de ese tiempo se llegó a este cerebro con estas emociones, con la capacidad de sentir emociones básicas. Algunos autores hablan de 5, algunos autores hablan de 6, algunos autores quitan unas u otras, pero básicamente es el miedo, la alegría, la ira. ¿La alegría es primaria? Sí, la alegría es primaria. Oye, pues yo me la paso ahí. Sí, la alegría es primaria, claro. ¡Qué Es padre! básica. Fíjate, no sabía. La ira, tristeza y la sorpresa son algunas de las que muchos autores coinciden que son las básicas. Ahora, cada una de ellas tiene un solo propósito: sobrevivir, protegerte a ti y a la tribu a la que perteneces. Te están incentivando o te hacen hacer cosas o repetir cosas o evitar comportamientos que perjudican a ti y a la tribu en términos de sobrevivencia. Ejemplo, miedo. ¿Para qué es el miedo? ¿Cuál es el juicio maestro del miedo? El juicio maestro del miedo es juzgar que algo te hace daño. Claro. Si no Viene el mamut, córrele. Exactamente, si no tuviéramos la capacidad de juzgar que algo me va a hacer daño, no hubiéramos sobrevivido. Claro. Tristeza. Cuando sentimos tristeza, es la oportunidad de reflexión, es la oportunidad de aprendizaje, es la oportunidad de no repetir comportamientos que me están haciendo sentir triste. Qué bien. Sorpresa. Vamos a analizar la sorpresa. La sorpresa, el juicio maestro es: algo no debió haber pasado y pasó. ¡Ándale! Algo no debió haber pasado y pasó. Entonces, ¿qué te despierta? Creatividad, curiosidad, interés, intención, y todo eso le pega directamente al desarrollo del ser humano. Pero todo empieza con la sorpresa. ¡Wow! Ira, vamos a ver la ira. ¿Qué te despierta la ira? Algo me atacó, algo me quitó, algo que me pertenece. ¿Qué te despierta? Valentía, para que luches en proteger tus cosas. Y así cada una de las... Oye, dime la alegría. La alegría hace que te acerques a repetir comportamientos que te benefician. Ándale. Si no tuviéramos la capacidad de sentir, alegría, las cosas buenas que nos pasan, simplemente pasarían y no pasa nada. No haríamos algo para repetirlos. Está precioso este análisis. Para eso es la Entonces alegría. estas serían como las primarias. Primarias. Las secundarias vienen como hijitas, primas, nietas a veces de las primarias. Claro. Y las secundarias vienen a consecuencia del pensamiento, de pensar. ¿Va? Okay. Muy bien, vamos a avanzar hacia el objetivo que es emoción o estado de ánimo. Tenemos entonces la emoción. La emoción, Vivi, se siente, se expresa y se piensa. ¿Por qué se siente? Porque neurofisiológicamente, cuando sientes miedo, te empieza a temblar el cachete, abres los ojos, se dilatan pupilas. Te sudan las manos. Te palpita el corazón. Se acelera el corazón. Sí. Todo eso no lo puedes controlar. Ya está cargado en nuestro ADN como un programa de evolutivo. Aquí está. Entonces, emoción primero se siente, luego se expresa. ¿Cómo se expresa? Alzas las cejas, cierras los ojos, encoges los hombros, te levantas más,
frunces el ceño, dependiendo de la emoción que estás transitando, lo vas a expresar físicamente. Primero internamente, hay cambios fisiológicos, cambios en la bioquímica, neurológicamente, lo expresas. Y luego que viene, lo piensas. Las piensas. ¿Qué estás pensando de la emoción que estás teniendo, de ese evento que no controlaste, que experimentaste? Ya estás pensando en algo. Ahí se convierte en estado de ánimo. Pero pasa primero por una escala. Se llama sentimiento. Sentimiento y luego ya se convierte en estado de ánimo. Pero el estado de ánimo es entonces el pensamiento, es producto del pensamiento, no de la emoción. La emoción ya tuvo su proceso. La emoción difícilmente te dura más de 2 y 3 minutos. Rara vez te dura un día. Recuérdame, ¿cuál sería esa emoción? Pon la que quieras. El miedo. El miedo. Vamos a pensar el miedo. Alguien que tuvo, por ejemplo, de niño la experiencia de un asalto con su familia fuerte. Sí. Si esto no lo procesó bien, va a estar pensando en ese momento y lo va a convertir, desgraciadamente, podría en un estilo de vida. Y va a estar con el miedo porque está pensando en ello. No lo procesó bien. Necesita ayuda. Ahora dime, por ejemplo, autoestima. ¿En dónde cabría? También como... lo que pasa es que la autoestima ya es más pensante. Ya tiene que ver con lo que haces contigo, con lo que ves contigo, más que emocional. Si lo podemos, autoestima, sí. Lo cocinamos en otro costalito. Sí. Y otro programa a lo mejor, ¿no? Podemos hablar mucho de autoestima. Okay. Entonces, tenemos el estado de ánimo. Emoción es rápida, fugaz. Estado de ánimo te puede durar años y no salir de ella, si es limitante. Si es generativa, como tú que siempre estás alegre, o los que elegimos estar alegres, oye, pues qué padre que elegiste un estado de ánimo alegre, ¿no? Bien, ¿no? Controlable. La emoción prácticamente no es controlable, es escasamente controlable. Estado de ánimo, sí. ¿Qué le precede al pensamiento, Vivi? El comportamiento. Lo que piensas genera comportamiento y acciones. Entonces, si lo que piensas hace que hagas cosas, entonces el estado de ánimo es controlable, porque tiene que ver con las dos únicas cosas que tú puedes dominar, que tienes control. Una, lo que piensas, y dos, cómo te comportas, porque de las emociones no tienes control. Las básicas no las controlas. El estado de ánimo sí lo puedes controlar. Sí puedes decir, me replanteo. ¿Por qué? Porque la experiencia de vida, lo que tú viviste, te va a abonar a ese estado de ánimo. Si tú, por ejemplo, yo soy un niño que viví en un entorno violento, abusado, de cambios, de que no fui reconocido, de que al contrario fui insultado y todo, sobre todo de los 7 a los 14, Esa es una infancia bien crítica. Las conexiones neuronales, Vivi, no se hacen bien y se queda para ¿De los 7 a los 14? De los 7 a los 14 es bien importante. ¿Qué podría pasar ahí que no gestiones bien o no te vaya dando es que hay muchas conexiones neuronales en el cerebro porque hay muchas estructuras que quedan en las mujeres a los 20 y tantos, en los hombres un poco más tarde. Pero si en esa etapa de los 7 a los 14 hay eventos críticos, eventos violentos, esas conexiones no se dan bien. Se dan de poca calidad o se dan de poca cantidad. La prefrontal, la que controla los impulsos, la escucha, todo. Entonces, prácticamente cuando estudiaron a los cerebros de los asesinos seriales, todos, cuando estudiaron sus historiales, fueron niños abusados. No conectaron bien toda su prefrontal, no pudieron hacer juicios. Entonces, cuando tú revisas esto y dices, una persona que tuvo una infancia adecuada, amorosa, generativa, se conecta bien, es más fácil que su estado de ánimo sea generativo, a pesar de tener eventos en su vida que le vayan a provocar una emoción que lo limite.
su estado de ánimo lo pueden controlar. ¿Sabes por qué? Porque aprendieron a pensar. Y si saben pensar bien, sus comportamientos son diferentes. Entonces, diferencia entre emoción o estado de ánimo. El estado de ánimo lo puedes controlar. El estado de ánimo es de largo plazo, dura muchísimo. La emoción primaria no. Esa es rápida, fugaz, se va rápido. Cuando mucho, hay unas que te pueden durar un día, es rarísimo. Pero la emoción en detonar tarda 2 milisegundos. ¿Pudiéramos repetirlas, Mario? Sí. ¿Cuáles son las emociones para que estemos muy conscientes de cuando nos aparezca y dices, ¿y a dónde me va a llevar? Miedo. ¿Miedo? Alegría. Ira. ¿Ira? Tristeza. Sorpresa. Sorpresa, esa me encantó. La sorpresa es una de las emociones que unos autores te dicen que es la que le antecede a otras. Es como la que dice, algo no debió pasar aquí. Me sorprendo, pero inmediatamente entra el miedo o la ira o alguna de las otras. Es como que la que te va a preparar para que tú tengas el juicio. Esto no debió haber pasado. Ok, entonces estas de este lado son las emociones. Las emociones. ¿Y estas? Básicas. Y luego por acá tenemos el estado de ánimo. Y el estado de ánimo ya viene de emociones secundarias. ¿Estas duran poquitito? Ajá. Sí, por ejemplo, vamos a pensar que te peleaste con tu hermana y se gritaron y se dijeron y se hicieron y pasan los años y tú sigues pensando en lo que te hizo tu hermana. O personas que siguen hablando, ¿no? Es que cuando me engañó y seguí el Correcto. divorcio y la infidelidad y vas, Y llevas sigues ahí. 30 años y sigues hablando del tema. Y sigues en la rumiación y sigues pensando y sigues todo. Entonces nace otras emociones secundarias, resentimiento, odio. Y es bien triste cuando las personas tienen un estilo de vida en esas emociones secundarias, porque eligieron el estado de ánimo y estar piense y piense, lo que le llamamos rumiación. Sí. En el evento crítico que sucedió, eligieron seguir pensando en eso. Podemos elegir cómo pensar. A pesar de que fuiste víctima, sí, puede ser. Pero tú eliges qué es lo que vas a pensar, qué es lo que vas a comprender. Uno de mis maestros dice, el origen del perdón es la comprensión. Si tú comprendes a tu agresor, estás en camino de perdonar de corazón. Ay, esto está como buenísimo. Otra vez repítelo. Si tu agresor, tú lo comprendes, no lo entiendes. No es lo mismo comprender que entender. Y no tienes que estar de acuerdo. Pero tú comprendes desde dónde estaba parado cuando hizo lo que hizo y tú lo comprendes, estás en camino del perdón de corazón. Primero comprendes, luego perdonas. Ah, qué bueno, este programa lo voy a volver a ver. Ahí va a quedar. Ya sabe, a donde quiera que nos está viendo, Mexicali 6 de la tarde, en el área de Baja California 3 de la mañana y en cualquier otro estado de la República Mexicana. Vea más que palabras. Oye, no, qué programón, qué tema, me tenía como cautivada. Yo voy a tomar tus clases. Pues claro. Muchísimas gracias, Mario Rendón, coach de vida, que hoy nos dejó. Y le seguimos, porque lo que viene sigue siendo muy bueno. ¿Por qué nos cuesta aceptar lo único que es constante? El cambio. ¿Cambio? Regresamos. Correcto.